Habla hoy en los medios de comunicación que no en el Congreso. El precio del Cuba Libre y del gin tonic en la cafetería que a diario visitan los señores diputados está tirado. 3,45 la Copa Nacional, vaya cosas. Seguro que alguno de la Cámara ya se ha dado a la bebida. Hoy se ha publicado la lista de precios máximos en el pliego de condiciones del concurso de licitación de explotación del servicio de cafetería y restaurante del Congreso. Apunten, menú a 9 euros, café a 85, ración de chorizo ibérico por 9. Eso sí que son precios anticrisis. Mientras en Internet crece la indignación, yo me hago una pregunta. ¿Los precios justos son los de la Cámara o los que pagamos todos en la calle? Piénsenlo. Esto es Vamos a ver. Bienvenidos. Vamos a ver. ¿Vivimos en una sociedad cada vez más violenta? A esta pregunta respondemos hoy en nuestra tertulia. ¿Qué estamos haciendo mal? Analizamos las claves para entender qué es lo que pasa con la ayuda de nuestros expertos. Viajamos hasta la comarca de Tierra de Campos para recorrer las calles de la localidad de Palazuelo de Bedija, en la provincia de Valladolid. La tradición sitúa en este pueblo a los marraneros. Estaremos con sus vecinos y ellos nos dirán por qué este es un buen lugar donde vivir. Si les gusta la naturaleza, no hagan planes. Este fin de semana tenemos cita en la Feria Venatoria de Almazán. Pesca, caza, deporte de aventuras, todo tiene lugar en una de las citas más importantes de Castilla y León, con el ocio y el tiempo libre. Por cierto, Almazán que despedía este pasado fin de semana la Feria de Muestras y este próximo tiene esa importante cita para todos los amantes de la caza y la pesca. Todo esto en una tarde donde, por cierto, también vamos a hablar de algo muy importante para la salud de nuestra rebotica. Vamos a aprender cómo actuar en caso de enfrentarnos a una hemorragia grave. Lo haremos con Esther Gorjón y la doctora de la Fuente. Todo esto en una tarde donde la banda sonora la trae Jaime de la Fuente, el músico en busca de músicos. Jaime, buenas tardes. Hoy rodeado de grandes amigos. Pues sí. ¿Qué vamos a escuchar? Muy buenas tardes. Pues aunque parezca mentira, por lo que estamos viendo aquí, vamos a hablar de dulzainas. Eso me gusta. A ti te parecerá raro, pero es que aquí, esto es a mi izquierda y a mi derecha tengo un montón de buenos dulzaineros que son los que van a poner la música acompañados de otros instrumentos que suenan espléndidamente. Luego lo vemos. Gracias, Jaime. Hoy nos visita la Escuela de Dulzaina Tierra de Pinares. Les escucharemos en una tarde donde voy a tirar abajo un mito, que sé que hoy es noticia. He hablado con la meteoróloga de esta casa y lo he dejado bien claro. El verano va a llegar, sí. Sí, a veces los medios de comunicación exageramos. Tendremos 1 o 2 grados menos de temperatura, pero según Isabel Zubiarruet tendremos verano como todos los años. Y será por eso que esta tarde cumplimos el deseo de muchos espectadores. Vamos a ver a Blanca Fraile Cueros. Buenas tardes, Blanca. Efectivamente, Cueros estoy, mira. Si bajo. Oh. Entre cueros. Efectivamente, estoy entre cueros que nos ha traído una mujer palentina, Beatriz Díez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque hoy vamos a aprender a trabajar con este material, con el cuero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues hoy vamos a hacer realmente hago muchas cosas, pero hoy vamos a hacer especialmente una funda para el móvil. Un regalito estupendo. Un regalo estupendo y mi técnica especial, que es la de tallado y pintado a mano. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la artesanía en cuero? Pues ya por lo menos 4 o 5 años. ¿Y se vive bien? Lo justo. Bueno, luego justo, pero bien, sí. Luego nos explicarás, vamos a hablar de esa técnica que tú utilizas, de esos productos, de ese material estrella que es el cuero. Vamos a conocerlo un poquito mejor esta tarde, pero ya saben que antes de que nosotros empecemos a trabajar y les enseñemos esa funda para el móvil que vamos a hacer hoy, llega el momento de nuestra tertulia. En este caso, vamos a hablar si nuestra sociedad actualmente es una sociedad violenta.
¿Es la sociedad española una sociedad violenta? ¿Han cambiado los tiempos? ¿Qué influencia tienen los medios de comunicación? ¿Por qué en las últimas semanas no hacemos más que ver salvajes crímenes en los medios de comunicación? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder en los próximos minutos con Cayo Sastre, profesor de Sociología de la Universidad de Valladolid. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estamos en una sociedad violenta, sí o no? No creo que estemos en una sociedad violenta. Lo que pasa es que sabemos más de lo que ocurre y entonces, bueno, tenemos una percepción de que la sociedad es más violenta porque la violencia es más visible. Ricardo Magaz es profesor de Fenomenología Criminal en la UNED, en la Universidad de Educación a Distancia. Bienvenido, vamos a ver. ¿Estamos en una sociedad violenta, Ricardo? Bueno, tengo que contradecir a mi amigo Cayo y sin duda sí, lo estamos. Lo estamos porque la sociedad es violenta per se, lo que ocurre es que luego la socialización hace que podamos convivir sin devorarnos unos a otros. No sé la opinión que tiene Jesús Niño, que es psicólogo, por cierto, experto en estrés, que yo no sé si tiene mucho que ver en estos casos de violencia que estamos viviendo. ¿Estamos en una sociedad violenta? No, yo creo que no. Yo creo que hay más situaciones en las que se demuestra que la condición humana es altruista, es prosocial y ayuda a los demás. Es verdad que, como dice muy bien nuestro compañero Ricardo, pues en las últimas semanas los datos nos hacen dudar de esto, ¿verdad? Pero yo creo que en general la sociedad cada vez está siendo, curiosamente, menos violenta. Menos violenta. Por cierto, a todos ustedes que están en casa también pueden participar llamando al teléfono gratuito 900-846-007. Repetimos esa pregunta, ¿estamos en una sociedad violenta? Pregunta que planteo ahora a los tres. Según un estudio de la Fundación Pfizer de hace 2 años, más de la mitad de los jóvenes españoles justifica la violencia en algunos casos, en casos puntuales, pero se justifica la violencia. ¿Esto significa que son violentos o no? Es una exageración. A veces los medios de comunicación tendemos a exagerar. Lo decía antes, lo del tiempo. Claro, tú lo acabas de decir, en algunos momentos, ¿no? En algunos casos. Evidentemente, yo creo que habría que descartarlo en cualquier caso, pero es verdad que en situaciones puntuales, muchas veces motivadas por el estrés, por la tensión, por la activación, como comentabas tú muy bien, puede ocurrir que un caso se resuelva con una conducta violenta, con una conducta agresiva. Pero yo creo que es más, o hay más datos para demostrar que hay resolución de conflictos sin conductas violentas. Ricardo, lo que sí que estamos viendo es que cada vez son más portados los medios de comunicación criminales. Es decir, no hablamos ya tanto de violencia, sino de criminales. Y cada vez hay más, tenemos las cárceles llenas y cada día encima vamos importando nuevas formas de violencia. Se visualizan más, sin duda alguna, sí. Bueno, a ver, ciertamente podemos salir, en España afortunadamente podemos salir a la calle sin que nuestra vida corra peligro, cosa que no se puede decir de todos los países del planeta donde podemos, ahora, en fin, contesto ya directamente lo que me has preguntado, pero podemos ver en zonas turísticas de España donde multimillonarios de otros países vienen a España, pues para poder estar seguros o para poder lucir sus joyas sin que nadie le corte la mano, ¿verdad? Y se lleve sus anillos. Bueno, lo cierto es que el género humano, de acuerdo a las teorías criminológicas, como dije antes de que iniciáramos la tertulia, somos carnívoros, somos por tanto el primer eslabón de la cadena y por tanto somos depredadores, de tal manera que si a un niño recién nacido no lo socializamos, pues posiblemente colonizaría y sometería a su entorno y no tendría límites. Efectivamente, gracias primero a las normas, la socialización de la familia, luego a la de la tribu, es decir, la sociedad donde vive, y finalmente a las leyes, ya sean indicativas o coercitivas, pues hace que podamos convivir en paz. En ese sentido, es cierto que no nos devoramos por la calle y por tanto somos una sociedad pacífica. Pero partiendo de la base de que el género humano nace a la defensiva o ofensiva, pues evidentemente somos, por definición, violentos. Y en cuanto a lo que me preguntabas acerca del hecho criminal, es decir, del criminal atávico, ¿verdad?, del innatismo, aquella gente que, bueno, pues se desvía de la rectitud y que comete delitos, pues estamos teniendo infinidad de nuevos modus operandi en España que nos han venido importados fundamentalmente, bueno, del extranjero y fundamentalmente algunos de los países del este y otros de la zona del Magreb, como son, por ejemplo, los secuestros express, que en España nunca habían sido normales, como son, por ejemplo, el sicariato. En el telediario de hoy hemos podido ver cómo se ha resuelto un crimen de un matrimonio que venía de fuera y un español había contratado a 2 sicarios, en fin, foráneos, para darle muerte a esa persona. Los allanamientos de domicilio, pero que siempre han existido en todas las partes del mundo, pero en este caso concreto esperando que estén los moradores dentro
para entrar, meterles terror e incluso torturarles con el fin, bueno, pues de llevarse las joyas, de que le den las claves de la caja fuerte, etcétera, etcétera. Podría estar haciendo un repaso de al menos 20 o 25 nuevos modus operandi importados hacia España de una violencia extrema. Es a veces para asustarse. No sé si... No, yo sigo manteniendo que no vivimos en una sociedad muy violenta. Lo que pasa es que tenemos más información sobre la violencia, más información sobre lo que sucede. Y todos hemos visto como este caso de Ponferrada, donde el anciano mata a su hermana. Claro, pues de esto se ha enterado todo el mundo, o del caso que acaba de contar Ricardo también nos hemos enterado, de estos holandeses todo el mundo. Entonces fluye mucha información y todos sabemos de todo, y entonces tenemos la sensación de que la sociedad es extremadamente violenta. Pero yo creo que vivimos en una sociedad bastante tranquila, muy solidaria. Esto no quiere decir que no haya violencia, pero creo que la violencia antes estaba oculta. Sabíamos de la violencia, pensemos en la violencia de género, cuánto han sufrido las mujeres en silencio, en la penumbra, ocultas, la violencia sobre los niños también, la violencia sobre los ancianos, pero hoy sabemos de un caso cuando se produce e inmediatamente nos pone los pelos de punta, todos somos más solidarios. Esto no quiere decir que la violencia haya desaparecido entre los seres humanos, que es otra cuestión, ¿no? ¿Existe efecto llamada cada vez que se publica un acto violento? Sin ninguna duda. Yo creo que el observar cómo una persona ha cometido un acto violento da pie a otros a justificar las razones que le pueden llevar a hacerlo, ¿no? Y a dar ese paso para ponerlo en práctica. Me gustaría matizar alguna cosa porque me parece súper interesante lo que decíamos, pero si somos seres innatos, ¿no? A nivel innato en el aspecto de violencia, ¿no? Yo creo que romper una lanza por las teorías de aprendizaje social. Si nacemos siendo tan violentos, ¿cómo somos capaces luego de reaprender y ser capaces de convivir de una manera tan pacífica, ¿no? Con lo cual es verdad lo que dice Ricardo, obviamente, pero posiblemente haya muchos más casos de situaciones pacíficas, no violentas, que del contrario. Con lo cual, lógicamente, hay que insistir mucho más en esa formación, en ese aprendizaje, en esa tarea educativa, ¿no? 40 millones de españoles, claro. Bueno, hay una mínima parte que han transgredido las leyes y las normas y que están encarcelados o que están enjuiciados. Por tanto, en ese sentido, cierto es, ¿verdad?, que no todos somos violentos. Es decir, todos llevamos al gen de la violencia, lo que ocurre es que resolvemos nuestros conflictos sin recurrir a la violencia, ¿no? Una noticia que se publicaba hace unas semanas. Bankia comunicó a lo largo del año 2011 y 2012 a sus empleados pautas para hacer frente a violencia extrema por parte del público. Existe también la otra cara, que es el miedo a lo que pueda ocurrir. Estamos ahora en ese proceso. Se habla siempre de estallido social. Llevamos 2 semanas, lo que iba a ser un otoño caliente pasa a ser una primavera caliente. El verano nos dicen que va a ser un poquito más frío. Claro, yo quería apuntar también algo. Tenemos la sensación también que nos puede suceder algo, que no controlamos nuestro entorno, que esto es importante, ¿no? Conectado con lo anterior, y ahora respondo lo de Bankia si quieres. No controlamos nuestro entorno, entonces si vamos a Boston y vamos a correr el maratón, tenemos la sensación de que ahí hay un terrorista que va a acabar con nosotros. Si vamos a Londres también, esto hace que tengamos una percepción extraña sobre lo que sucede, que al no tener control sobre el entorno, antes en el pueblecito pequeño sabías quién podía ser violento, sabías cómo se las gastaba el violento, pero claro, ahora paseas por la Gran Vía y cualquiera puede ser violento. Esto nos hace, insisto, tener una percepción también sobre esta sociedad que termina siendo más violenta. Entonces es un poco el síndrome prefiero quedarme en casa porque si salgo todo lo que ocurre a mi alrededor es una especie de Sodoma y Gomorra. Y si ves mucho la televisión siempre hay violencia, en los medios de comunicación hay siempre violencia, en los juegos que se practican en internet hay violencia. Entonces, bueno, tenemos esta sensación de estar acorralados, pero yo creo que no es exacto. Claro, yo creo que hay que buscar un pensamiento lo más racional posible. Es decir, si nos centramos en un aspecto negativo, supuestamente las emociones serán negativas, pero si me centro en aspectos positivos, me sentiré mejor, ¿no? Es decir, hay una capacidad de control, ¿no? Es verdad que a lo mejor la gente pierde esa sensación de que controla su propia vida. En psicología, en psicoterapia, lo que trabajamos con los pacientes es justamente lo contrario, que podemos decidir prácticamente todo lo que nos suceda. Es verdad que todo no va a poder ser, hay variables, hay coyunturas, ¿no? Hay casuísticas puntuales, pero fundamentalmente la persona tiene capacidad para decidir, para tomar decisiones. Y si tiene un pensamiento racional, adecuado a cada momento, seguramente la situación sea mucho más controlable y por tanto la persona va a ser más feliz,
van a desaparecer emociones como el miedo, como la ira, y van a aparecer otras mucho más agradables, como puede ser la alegría, ¿no? O la sensación de bienestar. Por cierto, que enseguida os voy a preguntar por los datos sobre violencia de género que hemos conocido hoy en los primeros datos de registro oficial que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Antes quiero saludar a Ana, que nos llama desde Valladolid. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La escuchamos. Sí, bueno, yo estoy escuchando con atención sobre la violencia, pero yo quiero hacer un apunte o por lo menos un pensamiento mío. Yo pienso que la violencia no es solo matar, agredir. La violencia yo creo que empieza en el seno de la familia ya sin darnos cuenta. Un padre y una madre llegan cansados de una jornada laboral de 8 horas al trabajo, están los niños esperando que han estado con los abuelos o con la cuidadora y empiezan los niños a comentar sus pequeños, bueno, el día a día del colegio y todos son voces, todos son gritos, déjame, ahora no puedo, vuelve en otro momento, un portazo del padre, una mala contestación de la madre. Yo pienso que por ahí empieza la violencia, por una falta de que un cariño no se les va demostrando. Entonces lo ven como la cosa más normal, que el padre grite por nada, porque simplemente el niño le va a comentar una fechoría de clase o algo bueno que ha hecho en clase. Entonces estamos muy estresados todos, vivimos en una época donde se valora mucho más lo material que el cariño, que no demostramos, yo creo que el cariño, para mí eso es una violencia, una falta de demostración del cariño. Luego los niños son capaces de todo, no sé qué generación estamos formando, es una opinión, no sé lo que pensarán. Gracias, Ana, que nos llamaba desde Valladolid. Por cierto, que podíamos hablar precisamente de los últimos casos que hemos conocido. En Holanda están muy asustados, crímenes cometidos por niños preadolescentes, a veces con una inquina y violencia de verdad en los hechos, que a veces resulta preocupante. No sé si Ana quería lanzar este tema cuando hablamos de violencia, por ejemplo. Yo, desde luego, el tema de educación lo llevo muy al día. Quiero decir, trabajo con ese tipo de cosas, trabajo con padres que tienen que educar a sus hijos. Y sí que se ha visto un cambio grande en el tema educativo, ¿no? En el sistema, cómo los padres han cambiado de una etapa en la que hemos vivido en España bajo una dictadura, donde los padres tenían un poder grande, los profesores eran personas dotadas de autoridad, y eso sí ha ido perdiendo. Quizá hay una generación o varias generaciones en las que no ha habido unas normas y límites claros, y eso sí que se ve. Es decir, hay niños que agreden a profesores, hay niños adolescentes que agreden a padres, que agreden a otros adolescentes. Eso antes seguramente estuviera, yo creo, menos que ahora. En ese caso yo sí que soy partidario de aportar datos, como os decía, ¿no? Porque hay denuncias que antes no surgían en situaciones puntuales de adolescentes que agreden a sus familiares, a personas mayores, a adolescentes de su misma edad, incluso a profesores. Eso seguramente es una cosa puntual de unos años y posiblemente en el futuro también se solucione, como dice la señora. Yo quería apuntar que si la sociedad, la gente está estresada, tiene mucha prisa, tiene que hacer muchas cosas, hace muchas cosas a lo largo del día, pero esto no quiere decir que la sociedad sea violenta, sino simplemente está estresada. Claro. Y por otra parte, sí es verdad que ocurre esto, pero no tenemos datos de lo que ocurría anteriormente. Yo creo que antes también ocurría. Es decir, los colegios, había violencia en los patios todos los días, ¿no? Los profesores, los maestros. Exactamente. Si lees algo de cómo vivían los maestros en otro tiempo, y los docentes llegaban a los pueblos y les tiraban piedras, les retorcían el cuello. Quiero decir, no, es verdad, se ocurría esto. Eran gente que tenía que civilizar, y ahora la gente está, permitirme la expresión, civilizada, ¿no? No aparece el profesor en este lugar, en este entorno tan difícil. Hay películas que recogen de esto, como cuando el profesor se vuelve para escribir algo en la pizarra, todos los tipos salvajes le arrojan piedras y tizas. Yo creo que vuelvo con la idea de que la sociedad es mucho más decente, ha cambiado. Claro que hay situaciones puntuales, hay estrés, hay violencia, estos jóvenes que cometen estos crímenes horribles, pero bueno, inmediatamente la sociedad se vuelca, se abre, y entonces tratan de ayudar, hay mucha corriente de solidaridad, ¿no? La verdad es que nuestra comunicante tenía mucha razón en una cuestión, que la violencia no solamente es la violencia física, hay muchas formas de violencia, ¿verdad? Y yo creo que ahí podemos analizar la diferencia entre el Homo sapiens, cuando el Homo sapiens se convierte en Lobo sapiens. Antes tú aludías al caso de un bancario, de un director de una sucursal de un banco, de Bankia, al que un preferentista, alguien que estaba afectado por haber perdido sus ahorros, pues le apuñaló, ¿no? Le apuñaló. Bueno, la verdad es que es lamentable que esto ocurra, pero donde quiero ir realmente es que
Bueno, Cayo, la verdad es que me alegra mucho tu teoría de la bondad del género humano y quizás porque en mis 30 años en la policía a lo mejor me han hecho mella, ¿no? Ahora me dedico a la docencia y a la criminología y la criminalística, pero cuando escucho a alguien que dentro del Código Penal cabe todo, yo me echo a temblar, porque ese es el claro ejemplo que nos ha puesto nuestra comunicante y es el claro ejemplo de cómo dentro del Código Penal, es decir, sin incurrir en un hecho punible, ¿verdad?, se pueden cometer 1000 atrocidades, 1000 abusos, en definitiva, violencia. Porque todo este tema bancario, en el que, bueno, no vamos a entrar ahora en ello, es en definitiva violencia de otro género para, bueno, engañar a gente, quedarte con sus ahorros y luego, ahora cuando está la situación como está, bueno, pues tratar de verdad de que la masa, que se conduce de otra forma diferente, y vosotros bien lo sabéis, bueno, pues no tome al asalto los bancos, ¿verdad?, o no apalee a los pobres empleados bancarios. Antes de pediros una breve reflexión sobre los datos que conocíamos de violencia de género, hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente si estamos o no en una sociedad violenta. Esto es lo que nos han respondido en León y en Zamora. Toda la situación de desempleo, de crisis y toda esta situación que la gente no tiene recursos, pues puede originar parte de esto, ¿no? La violencia cada vez se incrementa más. El hecho de que la gente no tenga suficientes recursos puede llevar a algunas personas a delinquir. La parte económica creo que influye también. Para recortar esto, pues oye, había que andar a palos. Es que la gente también estamos perdiendo los principios de siempre, de la honradez, de la seriedad, la seguridad de cada uno. Claro que hay más violencia, sí, pero vamos, eso yo creo que va con el tiempo y con nos estamos saliendo de madre. Si la justicia actuara y los castigos se cumpliera la ley bien, entonces no habría tantos. Y la inmigración, que hay mucho vandalismo, muchas cosas, entonces pues oye, yo qué sé. No se respeta nada. Esto es como una guerra, nada más que sin bombas. Nada más que con hambre. Mucho la crisis y el sistema. Los que nos debieran de dar ejemplo de honradez y de formalidad y de justicia, pues no cumplen. O nos parece a nosotros, por lo que vemos, que no cumplen, y entonces por los demás, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo? Bueno, tenemos solo un minuto y os voy a pedir una breve reflexión sobre los datos que conocíamos hoy. 32.242 mujeres fueron registradas como víctimas de violencia de género a lo largo del año 2011. Más de la mitad de las mujeres tenían edades entre los 25 y los 39 años. El dato sorprendente de este dato estadístico: la generación de la democracia víctima de la violencia de género. No, pero al mismo tiempo se oculta la violencia, porque también hay datos de que hay menos denuncias por violencia de género como consecuencia de la crisis, porque la gente aguanta más. Entonces, cuando las sociedades son pobres, son capaces de aguantar todo. En las sociedades ricas es cuando la gente sale, saca la cabeza y dice no quiero más violencia, estoy en contra de esto. Por lo tanto, lo que decía la gente es otra vez el error. Decía alguien, vivimos como una guerra. Sí. ¿Una guerra? ¿Qué guerra? Te preguntas, ¿no? Ella está tranquilamente hablando en la plaza y nadie la bombardea. Es decir, la gente es capaz de generar, en el imaginario de la gente ocurren estas interpretaciones que falsean un poco la realidad, ¿no? Jesús, rápidamente. Rápidamente decir que el Colegio de Psicólogos tiene programas para intervenir con mujeres maltratadas y también con maltratadores. Yo creo que romper una lanza por lo menos a favor de la posibilidad de cambio. Que el gen le tenemos ahí, como decimos, habría que verlo todavía, tengo alguna duda, pero rompería, yo lo que decía, o apostaría por el aprendizaje y por la modificación de comportamientos. Sí. Ese gen al que alude Jesús, efectivamente, en la época del caso se llamaba, lo que ahora se llama violencia de género, machista y demás, eran pasiones desatadas, ¿verdad? El marido, en fin, mi marido me pega lo justo y todas esas cosas, ¿verdad?, que justificaban este tipo de abusos. Bueno, hay que decir que ante esta estadística absolutamente inasumible, una buena parte de los denunciantes, en fin, de las víctimas, son mujeres foráneas, sin que esto justifique absolutamente nada. Quiero decir con ello que, bueno, pues en la estadística hay muchísimas mujeres extranjeras, ¿verdad?, que están aquí inmigrantes y que, junto con las españolas, sufren la violencia de género. Ricardo Magaz, Cayo Sastre, Jesús Piña, muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Vamos a ver, por cierto, si usted sufre malos tratos, hay un camino. El primero es llamar al 016 para poder salir. Recordar que este teléfono no deja huella en la factura de teléfono. Y nosotros hoy en el programa vamos a viajar, vamos a visitar una localidad vallisoletana. Vean. Tenemos vecinos ilustres. La vaca enmaramada del pueblo. Pues esta casa
es donde vivió o nació la abuela de Zapatero. Y aquí tenemos la representación hacia los que fuimos y hemos sido marraneros. En esta casa hay uno que actúa en televisión. ¡Teta! Era el que hacía de Romerales en Farmacia de Guardia. Y siguiendo por el Paseo de la Fama... Tiene bonito hasta los andares. Y enfrente tenemos la casa de un pintor. Yo creo que no nos falta casi nada. Que es un pintor muy bueno, ¿eh? Un pintor muy bueno, y es que Palazuelo de Bedija es un buen lugar donde vivir, que luego verán. Ahora nos toca ponernos manos a la obra con el cuero, que es el material con el que vamos a aprender esta tarde. Beatriz, dime, ya lo tenemos todo listo, ¿verdad? Para que podamos empezar a hacer nuestra funda para el móvil. Todo listo. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, pues el primer paso es elegir el cuero, ¿no? Se puede elegir cueros naturales, que esta es la piel natural, esta es la de oveja, que es la badana, y luego pues hay tipos de piel, que es la piel de potro, la piel de cabra, y tú eliges, las hay naturales y las hay teñidas, que son como las que he traído para mostrar. Que no artificiales, porque ¿qué diferencia hay entre trabajar piel natural y piel artificial? Hombre, mucha diferencia. La artificial no tiene consistencia, no tiene... es como una mezcla de polvos mágicos que hacen una capa y ya está. Esto es piel. ¿Tú trabajas todo tipo de pieles? Comentabas ahora cuero, cabra... Sí, cuero, la dana, la de oveja, la de potro. La potro es el cuero más fuerte que hay, tiene más consistencia. Es muy difícil de trabajarle porque tiene una rigidez especial. Entonces no le puedes dar ciertas formas, ni puedes poner ciertas capas para hacer una cartera que tenga varias capas, porque quedaría pues muy gruesa. ¿Esta en este caso de qué piel es? Pues mira, esta es de vaca y esta es de cabra. O sea que mezclan, no pasa como el agua y el aceite. Mezclo según el color o el tono que le quiera dar. Vale. Vamos a empezar con nuestra funda para el móvil. Bueno, nuestra funda del móvil, hoy he elegido un cuero, que es un cuero encerado, que es el que lleva más aceite de lo normal, ¿vale? Está menos seco y es más blando. Y entonces hoy he elegido este, que es entre tono marrón y negro. Uy, esto me huele a que va a ser un regalo para un chico, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, ya iremos viendo. Lo primero que has hecho ha sido dibujar, ¿verdad? Sí, aquí yo ya he tenido marcado. Lo primero que hacemos es sacar el tamaño del móvil que vaya a usarse. Ahora, hoy en día hay muchos tamaños. Entonces se saca el móvil, se saca en cartón y se pone encima del cuero. Y se marca. Se sacan las dos plantillas y una vez que se saca la plantilla se elige el dibujo. El dibujo puede ser el que quiera. Podéis comprobar que hago todo tipo de... Esta es una de las técnicas que además más te gustan y mejor te salen, vamos a decirlo. Sí, la verdad es que sí. ¿En qué consiste? Mi afición siempre de pequeña ha sido el pintar. Entonces, bueno, pues siempre he pintado y ahora lo he llevado al cuero. Bueno, pues consiste en tallar, se talla y luego se pinta con pintura acrílica. Parece muy fácil, pero no es así, ¿verdad, Beatriz? No, la verdad es que no es fácil pintarle y que salga perfecto. ¿Cuántas horas has podido echar en esta funda de tableta? Bueno, pues simplemente en el dibujo, en pintarlo, no sé si tardé una semana y media. Claro, la gente lo ve, por eso digo, y se piensan a lo mejor que está así dibujado, pero tiene un proceso muy largo. No, se talla, luego se marca y luego se va pintando para darle el realismo que realmente tiene. Esta es una de las técnicas que más me gustan, pues las fundas de móvil también son pintadas a mano. Y luego pues está el pirograbado, que es esta otra agenda, que eso es tallar el dibujo y se pirograba. Entonces queda bastante más rugoso. Mira, toca. Que tiene el dibujo. Beatriz, ¿a ti te gusta trabajar con música? ¿Tú sueles trabajar con música? Sí. Pues no te preocupes, porque sí, como nos vamos a poner ahora mismo ya a trabajar y a hacer esa funda, Álvaro, necesitamos música por aquí para que Beatriz trabaje bien. Pues no te preocupes, porque nosotros tenemos aquí a alguien que es el encargado de recorrerse las 9 provincias de la comunidad en busca de los mejores músicos. Él es músico, Jaime Lafuente. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Bueno, nos los presentabas al principio. Sí. Cada día traes más gente. Bueno, procuro traer... Vamos mezclando. Unos días vienen pocos, otros días vienen muchos, otros muchísimos. Hoy estamos en el muchos, diría yo, ¿no? Porque ha habido días de 15, 16 componentes en alguno de los grupos.
Hoy estamos en 8 o 9, ¿no? Bueno, más o menos. sí. Que si llegáis a venir todos, sí que nos tenemos que salir del Ahí habría plató, sido más vamos. complicado, sí. Luis Ángel Fernández, director de la Escuela de Dulzaina Sierra de Pinares, bienvenido a Vamos a ver. Hola, muy buenas tardes. Un placer que estéis aquí. Explícanos exactamente qué es la Escuela de Dulzaina. Bien, la Escuela de Dulzaina Tierra de Pinares es un proyecto que lleva funcionando en torno a 27 años ya. 27 años ya. Sí, sí, se inició pues hace 27 años y oye, seguimos ahí en la brecha con proyectos serios, formación, cursos, estudio y sobre todo lo más importante, un grupo importante de gente que está muy por la labor de trabajar en el desarrollo musical de este instrumento nuestro como es la dulzaina y el tambor, ¿no? A mí me gusta algo, siempre que viene Jaime Lafuente trae a la gente, además por algo muy especial. Sé que estáis trabajando, esto es casi pregunta de la primicia, estáis trabajando ya en vuestro segundo trabajo, ¿estáis en ello? ¿Cómo marcha? Sí, así es, estamos grabando, estamos trabajando en ello, como diría en el pasado. Y bien, tenemos un proyecto bastante interesante que es, como bien has dicho, el segundo disco que estamos preparando, lo estamos grabando tranquilamente en casa, colaborando con mucha gente que está queriendo trabajar con nosotros, otra mucha gente que les tendremos que invitar porque queremos que sea un proyecto bastante amplio, ¿no? En el cual no solamente vamos a coger temas tradicionales, que de hecho los cogemos, sino que vamos a intentar dar un poquito una vuelta de tuerca, ¿no? E intentar aportar un poquito más desde el punto de vista técnico del instrumento y sobre todo que pueda aglutinar a un montón de gente de diferentes estilos incluso para poder crear una obra pues oye, bonita, porque la gente que está vinculada con esto yo creo que lo merece y lleva trabajando en ello un montón de tiempo. Decía Luis Ángel antes que lleva a la escuela 27 años. Yo voy a contar una cosa muy curiosa. Y es que hace 27 años él no era el director de la escuela, pero fue el primer alumno de la escuela. ¿El primer alumno de la escuela? Fue el primer alumno Sí. y acabó siendo director. No, bueno, director, soy el coordinador. Bueno, Ahí somos una serie, llámalo como una serie de gente que somos los que estamos un poco tirando del carro porque es lo que nos Sí. toca ahora, ¿no? En su momento nos tocó estar al lado de nuestro maestro, de José Luis Castán, sí. que nosotros vamos siempre decimos que empezó la escuela en el momento en el cual una persona enseña a otra, ¿no? Y digamos que yo fui el primero porque soy el primero del grupo de compañeros que empezó con 10 añines. Ellos eran más pequeños en edad y se fueron enganchando luego más tarde, ¿no? Bueno, y de hecho, algunos de los alumnos de la escuela ahora mismo ya están enseñando en otros sitios, con lo cual se está consiguiendo un efecto de extender la labor de la enseñanza de la dulzaina. Para que no desaparezca la labor no solo de tocar el instrumento, sino también de hacerlo, que sé que los talleres os fijáis mucho en el proceso y eso es muy importante. Yo creo que lo mejor es que tengamos la oportunidad de escucharos, así que el escenario es tuyo. Yo me quedo aquí con Jaime. Mira, estos chicos se merecen una medalla, ¿eh? Estos y mucha más gente se merecen una medalla en el terreno de la dulzaina. Vamos a ver hoy una cosa muy curiosa, y es que al principio veíamos que había una guitarra eléctrica que yo presentaba, y vamos a ver cómo se mezcla esa guitarra con el sonido de las dulzainas y de las percusiones. Curioso. Pues yo creo que lo mejor es que lo escuchemos. Hoy nos visita la Escuela de Dulzaina Tierra de Pinares.
¿Quieres cantar? ¿Tienes un grupo? ¿Tu sueño es salir en la tele mostrando todo tu talento? ¿Quién canta? Es Tala. Viene todos los días a la taberna a cantar y a que le demos unas monedas. Si tus vecinos no te quieren escuchar, Nosotros sí. Te queremos ver. te queremos oír. Mándanos un correo electrónico a vamosaver@rtvcyl.es. Muy pronto será tu momento. Pero en mi pueblo me conocen como Teo. Estamos pues en el último monumento que se ha hecho a nuestros queridos obispos que descienden de aquí, de Palazuelo. Mi amor por el pueblo me hace que tenga varios cargos. Soy la primera mujer juez de paz. El librito que traigo en la mano es Alabanzas a Palazuelo de Bedija. Le quiero pero mucho. Son todos los poemas a las cosas más significativas de mi pueblo. Hice el graduado escolar a los 50 años, con una nota bastante alta, notable. Y desde ahí no he dejado de jugar con las palabras. ¿Cómo te quiero, mi pueblo, y siempre voy a quererte? Te quiero de corazón y quiero mucho a mi gente. Más que pueblo, capital. Y la iglesia de la plaza, más que templo, catedral. Se llama Nuestra Señora de la Asunción porque es la patrona del pueblo. Es del siglo XVII. Destacaría los altares, que son todos maravillosos. Me gusta colaborar con todo lo que sea con el pueblo. Y entonces con la iglesia, por supuesto. Ha tenido y novenas y eso, pues a lo mejor el sacerdote no puede venir. Y entonces digo yo el trido, ¿no? Me pongo en el altar mayor con el atril, haces unas lecturas y entonces puedes dar la comunión. Porque de hecho la comunión ya, el sacerdote ya lo queda preparado. Misa, por supuesto, no. Yo estoy dispuesta a ser la sacristana monaguillo, lo que haga falta. Palazuelo, no me canso al decirte lo que siento. Nuestro pueblo tan querido que todos llevamos dentro. Isidora de Palazuelo de Bedija. La iglesia de San Juan la he visto yo caer toda. No la cuidarían, luego se fue derribando. Ahora como marcha todo el mundo te duele y un poco más triste, pero oye, tienes que afrontar todo lo que venga. Detrás de mí tenemos el Palacio de los Cuadrilleros, que actualmente es el ayuntamiento y es el edificio emblemático de Palazuelo. Finales del siglo XVIII, 1770. La familia Cuadrillero es lo más emblemático de Palazuelo. Cayetano Cuadrillero fue el patriarca. Este hombre tuvo varios hijos, dos de ellos obispos. Es posiblemente el edificio civil más importante de toda la Tierra de Campos, limitándome a Valladolid. Uno de los Fernandines. Los Fernandines pues era una banda de bandoleros que se lo quitaban a los ricos y dice que se lo daban a los pobres. Ellos tenían su sede ahí en el Teso, cerca del Pozo Viejo. Ellos a Palazuelo le querían porque Palazuelo les apoyaba. Y continuando por el Paseo de la Fama de Palazuelo, pues aquí tenemos la casa de la abuela materna de Zapatero. Con un viva mi pueblo, acabo este poemario. Eres pueblo, historia viva de todos los que marcharon. Un beso enorme para todos los habitantes de Palazuelo de Bedija, la provincia de Valladolid. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Tienen plan para este fin de semana? Yo sí, desde el viernes. El viernes me parece que no me van a ver por aquí, eso lo sabe bien Rodrigo, también Sergio y Blanca. ¿Por qué? Porque hay que ir al Almazán. Aquellos que nos gusta la caza, la pesca, la vida en la naturaleza, la fotografía, pues vaya programón de actividades que tiene preparado para este fin de semana. José Antonio, alcalde de Almazán, bienvenido a Vamos a Ver. Buenas tardes. Vaya plan. El viernes, sí. uno parar. Sí, es desde hace 11 años, ininterrumpidamente, celebramos este fin de semana la 11ª Feria Venatoria alrededor de la naturaleza y su ambiente. Es una feria que empezó con motivos de caza y que posteriormente se ha ido ampliando a todo lo que es la caza, la pesca, la naturaleza y su entorno. Yo creo que además en un sitio privilegiado de la provincia de Soria, seguramente la provincia más desconocida de esta comunidad, la gran desconocida, pero seguramente la más bonita y la más natural. Y Almazán no es una excepción dentro del contexto de la provincia de Soria. Estamos rodeados de naturaleza. Y iniciamos esta feria hace 11 años, muy difícil de mantener en estos tiempos de crisis.
sin ayudas prácticamente ninguna de la Junta de Castilla y León. En tiempos sí las ha habido, hoy no las tenemos, pero creemos que es prioritario porque esto genera riqueza en Almazán y en el entorno, en la comarca de Almazán, y es una feria muy visitada. Como digo, con mucho esfuerzo, con muchísimas actividades, no nos vamos a aburrir, todos los que allí estemos, si el tiempo nos lo permite. Hace 15 días teníamos una feria muy importante también. Sí, este pasado fin de semana que ha sido la que ha caído. La que ha caído se nos juntó, porque es una comarca de tradición agrícola. Se nos juntó San Isidro Labrador con nuestras fiestas de San Pascual Bailón, que son el 17 de mayo, las segundas fiestas patronales de Almazán, declaradas de interés turístico regional. También coincidió con el sorteo de la Lotería Nacional, que se celebró en directo desde Almazán el sábado día 18. Y al mismo tiempo celebrábamos la 53ª edición de la Feria de Muestras, la feria decana de todo Castilla y León y seguramente de las más antiguas de España. Una feria de las más importantes y seguramente la más bonita. Digo no la más importante, sí la más bonita, porque está situada en un entorno natural, que es el Parque de la Arboleda de Almazán, que ahí solo por sí sola cualquier feria luce. A lo largo del año celebraremos 4 ferias, nos quedan todavía 2 de menos importancia, pero desgraciadamente la de Muestras fue pasada por agua desde el día de la inauguración hasta el día de la clausura. Los agricultores están muy contentos, a pesar de tener en nuestra comarca 5.500 hectáreas de regadío modernizado. Este año yo creo que no va a hacer falta ni ponerlo en marcha. Hasta los agricultores de secano. El año pasado, este año respiramos más tranquilos. Tienen las tierras en regadío. Sí es cierto, porque el año pasado fue seguramente el peor año agrícola, por lo menos en nuestra zona, y este año tiene perspectivas de ser un gran año. Que bienvenido sea, porque falta nos hace, eso genera riqueza, no solamente en la agricultura, sino en todo el entorno de los servicios de una comarca tan agrícola como es la de Almazán. Bueno, hablemos de lo que nos ocupa este fin de semana, que yo ya le digo, alcalde, es que no sé, entre todas las actividades del programa, desde el viernes con ese concurso de pesca de ciprínidos, al día siguiente también momento para los niños, pero también descenso en kayak, una forma distinta de descubrir el Duero. Es que no sé si hay tiempo para todo. Sí, pues tenemos que sacarlo, habrá que compaginar, seguramente las actividades infantiles no van a ser para los mayores, pero hay actividades para todo el mundo. Comenzaremos la inauguración el viernes a las 5 de la tarde, en esta ocasión será el director general del Medio Natural, José Ángel Arlanz, el encargado de inaugurar esta edición de la Feria Benalmazán, Feria Venatoria. Y a partir de ahí empezamos ya con el primer concurso libre de pesca en la ribera del Duero. El Duero atraviesa justamente, parte en dos, nuestra villa de Almazán. Y ahí, en ese marco incomparable del río Duero, se va a celebrar el concurso de pesca. Al día siguiente hay un concurso infantil, más preparado en un lago, también cerquita del Duero, pero que ahí soltamos las truchas, lógicamente con camiones, para que el público infantil se pueda divertir. Tenemos también 2 campeonatos para los cazadores, 2 campeonatos, concursos con escopeta, que son 2 tiradas, una de tiro al plato en un campo de tiro olímpico que también tenemos en Almazán el sábado, y el domingo tenemos una tirada de codorniz, con lo cual los cazadores también pueden disfrutar. A los que les gusten los perros, pues tenemos una demostración de perros de San Huberto, una demostración con los campeones nacionales y de Castilla y León, que van a poder disfrutar también de esas habilidades con perro, y muchísimas más actividades, como verás, el descenso en kayak por el río Duero, como dices. También tenemos una prueba vespertina el domingo de mountain bike por los Pinares de Almazán, y muchísimas más pruebas, concursos infantiles también de dibujo. Habrá el domingo, día grande, día de realas, habrá una participación de unas 30 realas, concurso, toque de caracola. Para quienes están en casa y no lo conozcan, explíquenos exactamente qué son las realas para que la gente en casa se haga una idea, que yo les recomiendo que lo mejor que pueden hacer es pasarse el domingo por Almazán. Bien, pues las realas son pues un conjunto de perros, de animales que se dedican a las cacerías de caza mayor, y que profesionales de estos animales pues son contratados por los que quieren ir a las cacerías, y bueno, pues ahí hay distintas razas, dependiendo si es jabalí, corzo, ciervo, y bueno, pues ahí hay una demostración varia, 30 realas, concurso luego también de toque de caracola, que es al toque que atienden esos perros, según les van tocando el dueño de esa reala, hacen una cosa o hacen otra.
Que no se preocupen aquellos que no sean expertos en los asuntos, que hay exhibiciones, es decir, que no nos vamos a aburrir, que para quienes les gusta el medio ambiente, la naturaleza y todavía no han visto atractivo en la caza o en la pesca, pues es un buen momento para iniciarse en estos asuntos, que es algo muy importante, es decir, no solo para los expertos, sino también para los que les empieza a picar el gusanillo, y ese descenso en mountain bike, que a mí es algo que me impresionó. Además, Almazán está rodeado de unos montes espectaculares. Pues yo creo que sí, porque en principio esta feria, que nace con vocación de ser una feria de caza, vemos que hay que ampliar el campo, porque seguramente incluso en determinados ámbitos la caza puede estar incluso hasta mal vista por determinados sectores que tiran más al ecologismo. Yo creo que todo es compatible, pero sobre todo queremos dedicarnos a la naturaleza. Hemos incorporado dos cosas más en estos programas de la feria, que es ese descenso en kayak por el río Duero. Pues no son rápidos, pero es una ruta en kayak que yo creo que es muy amena y que la puede hacer prácticamente todo el mundo con las debidas medidas de seguridad. Y esa ruta de mountain bike que llevan, fue el año pasado. Estas dos pruebas se instalan el año pasado y es el segundo año que la vamos a hacer, por la gran participación que hubo el año pasado. Y es que los parajes por los que van a recorrer, Almazán tiene 5.500 hectáreas de monte propiedad del ayuntamiento, más los de los particulares. Os podéis imaginar la cantidad de naturaleza, incluso la cantidad, si alguno se cansa se puede parar incluso a coger setas, porque seguro que en estos momentos también hay setas de primavera dentro de los montes. Por lo tanto, son unos parajes incomparables, rodeados de naturaleza, que merece la pena ver. Y creíamos que la feria tenía que abrirse a todos estos campos, y por eso seguimos avanzando, como decimos, con las dificultades económicas que a nadie se le escapa. Almazán no es una excepción, contamos también con una crisis acuciante y estamos intentando pues salir de ella, y esto también pues es un motivo para que el sector de servicios pues pueda pasar un mes, como decía, con la otra feria, nuestras fiestas de San Pascual, pues para pasar un mes, el mes de mayo, que de alguna manera pues es un mes de una bonanza tanto complicada. Bueno, que en Almazán de alguna manera el sector servicios agradece que todos estos eventos lleguen. Pues cita importante en Almazán este fin de semana. Por cierto, aquellos que deseen saber más, www.almazan.es, ahí tienen todo el programa. Por cierto, los amantes de la fotografía también pueden acercarse porque hay un concurso fotográfico. José Antonio de Miguel, alcalde de Almazán, muchísimas gracias por estar en Vamos a Ver, y mucha suerte con esta feria, y enhorabuena por haber conseguido ponerla en marcha en estos tiempos de incertidumbre. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que seguramente iniciar una feria no es difícil, lo complicado, verdaderamente complicado, es mantenerla, y a pesar de las dificultades, yo creo que todas las corporaciones que han pasado en estos años han hecho ese gran esfuerzo, que merece la pena mantener y que lo vamos a seguir manteniendo pues hasta el final, porque las ferias para Almazán son muy importantes y creo que en ello pues va gran parte de la economía de nuestra villa. Muchas gracias. Y nosotros volvemos en unos minutos con más cositas. Por cierto, han contratado ya el seguro del hogar, estén muy atentos. A la vuelta hablamos de todo ello. Seguro que más de una vez cuando han firmado un producto financiero, de repente les han dicho, sobre todo si es una hipoteca, tiene que firmar también un seguro del hogar. Y como siempre que pasa, cuando hablamos de seguros, la queja siempre llega cuando de verdad ya tenemos el estropicio hecho y toca reclamar. Prudencio Prieto, presidente de la Unión de Consumidores de Valladolid, bienvenido, vamos a ver. Gracias, buenas tardes. Hablamos hoy de seguros de hogar, algo muy importante, pero que como en todo, nos quejamos mucho, pero muchas veces no nos leemos lo que firmamos, ¿puede ser? Sí, pero hay que reconocer que no es fácil. El tecnicismo que se emplea en un contrato mercantil llamada póliza es de tal altura que no todo el mundo lo interpreta, lamentablemente. También la desidia que tú comentas es un hecho importantísimo. No obstante, tenemos que reconocer que en los últimos años, cuando digo los últimos años hay que recordar que parece ser, según la historia, el primer seguro que se conoce fue 1700 años antes de Jesucristo. Sino aquí en España la primera ley que se conoce fue a primeros del siglo XX. Bueno, pues ha llovido un tiempo y todavía cuando hacemos un contrato, una póliza de seguro, es un contrato de adhesión del cual yo discrepo con el mismo, porque a mí me gustaría que a la hora de hacer un contrato yo también tuviese la oportunidad de poner alguna cláusula
que desde mi punto de vista fuese aceptada por otra parte, pero no, aquí lo coges, lo tomas y si no lo dejas. Aún así, siempre dejamos un poquito a la confianza del asegurador, el amigo que se ha puesto a hacer seguros, el señor de la caja de ahorros o del banco, y no quiero hablar, como decía Gitana, que la bicha en estos momentos hablar de bancos, pero lo que no es menos cierto es que la contratación de un seguro requiere un cierto sosiego. A nuestro juicio, lo que recomendamos o sugerimos es que hay que hacer un barrido por el mercado. Cuando digo barrido, es tener más de una propuesta, 3 o 5, ver la oferta que se nos hace, el precio por el que pagamos y sobre todo, pasar la página y observar aquello que de tanto como nos han prometido cuando vamos a firmar la póliza, qué es lo que no cubre o no entra. En el caso concreto de las pólizas de responsabilidad civil o de patrimonio o las llamadas de hogar, por ejemplo, tenemos que ser cautos a la hora de contratar, porque cuando llevan un tiempo nuestros edificios con 20, 30 años, casi siempre te ponen algunas pegas o algunos no conceptos aprobados, como por ejemplo puede ser las caídas de agua, las bajantes, todo aquello que puede producir un daño. Por eso es conveniente, repito, que miremos con detenimiento primero quién nos hace la oferta, porque no es lo mismo una aseguradora y reaseguradora que una mutua, una cooperativa. No es lo mismo el agente efecto que aquel individuo que te hace el seguro por el mero hecho de que no tiene otra cosa, y lo hace bien, por cierto, y hay buena gente, pero luego cuando llega la hora de responsabilizarse ante las coberturas ya hablamos de otra cosa. Hay que recordar que la gran parte de las quejas en las uniones de consumidores suelen ser precisamente referentes a seguros, y muchas de ellas referentes a seguros del hogar, y muchas veces el no estar de acuerdo con esa persona que resulta que no conocemos hasta que nos toca llamar cuando tenemos un desastre en casa, que es el perito. ¿Cómo actuar en el caso porque claro, la aseguradora te manda un perito, posiblemente tú no estés de acuerdo con lo que él tasa, una situación que esta suele ser muy habitual, ¿no? La actuación pericial es, en este campo concretamente, es algo así como un pequeño Dios, porque si tú no estás de acuerdo con esa pericia, tienes que buscar tú otro perito para que te haga una pericia en contra, supuestamente, de lo que tú no estás de acuerdo. Y cuando vas al juez, hace una tercera. Eso es lo lógico. En este país es inviable, imposible pagar una peritación en estos momentos por un desaguisado que te ha hecho pues una bajante del piso de arriba, por decirte alguna cosa, pues vale más el collar que el galgo. Sin embargo, sí que es conveniente que cuando el perito lo haga, le exijamos y le comprometamos, si es preciso, que nos dé una copia de su peritación. Se va a negar en redondo. Pero no estamos hablando de lo que haga el perito y lo que haga la compañía, es que nosotros formamos parte de esa peritación, de esa compañía, porque estamos pagando unas cuantías económicas para la reserva, y en este caso para el compromiso de lo que se supone que es una póliza de seguros. Una cuestión que también suele ser muy habitual es, ¿esto depende del seguro de la comunidad del inmueble o depende de mi seguro de hogar? ¿Esto al final cómo se dirime? Son cosas distintas. La ley de edificación horizontal te habla de los espacios comunes, y la comunidad, esto estamos acostumbrados lamentablemente a vivir unos encima de otros, tiene ya los espacios ubicados, lo que corresponde al común y lo que corresponde al particular. Nada tiene que ver, por ejemplo, en un siniestro, que la puerta de tu casa se queme y te van a abonar la parte proporcional de ese incendio, pero de la mitad de la puerta para afuera, o unas cortinas. Son detalles, pero que es una realidad. El espacio común, quien es el tomador del seguro no es el vecino de arriba o el de abajo, es una persona física con carácter jurídico incluido, que es el presidente de la comunidad. Figura que, por cierto, no le damos importancia, porque todavía cuando nos llega la responsabilidad de ser presidente de la comunidad o presidenta, agachamos la cabeza, miramos para otro lado a ver cómo pasa rápidamente sin tener problemas, ni con los vecinos ni con nadie. Pero lo que no es menos cierto es que hacemos una dejación de funciones de nuestra responsabilidad. El seguro de la comunidad en su conjunto es muy parecido al del hogar, nada más que el tomador del mismo no es, repito, el del señor del tercero o del segundo, sino que es el presidente responsable de lo que contrata y después de lo que tiene que, en su defecto, si hay un problema,
de seguir el desarrollo para llegar a un buen puerto, por decirlo de alguna forma marítima. Pongamos que mañana mismo tengo que ir yo a una oficina, a una aseguradora para firmar. ¿En qué tengo que estar muy pero que muy atento? Yo no debiera de decirlo, pero bueno, aprovechando ahora que estamos en un medio donde no nos ve nadie, afortunadamente, para lo que voy a comentar, yo si tengo que contratar algo, no caería en manos de ningún advenedizo, con todo el respeto para ellos, que me viene a proponer algo a mi casa. Ni siquiera iría a la compañía. La ley protege al contratado, al usuario, a través del tomador del seguro. Y el tomador del seguro, en este caso, es un señor que tiene una empresa. Ese señor lo que tiene que hacer es ponerse siempre de parte, no solamente en su defensa, sino también en su explicación técnica de lo que es la compañía. Yo iría a un corredor. Los llamados corredores de seguros son los que tienen esa responsabilidad de explicarte y decirte, mira, para lo que tú necesitas tenemos 4 o 6 compañías de seguros, 2 o 3 cooperativas o 3 o 5 mutuas. Por ese importe, por esa cuantía económica, desde mi punto de vista técnico, yo te recomiendo esto o aquello. Ya es un asesoramiento técnico muy importante y en el supuesto de que haya un accidente o que haya una catástrofe, esta figura del corredor de seguros tiene que estar siempre a tu lado, por lo menos para asesorarte. Por eso decíamos al principio, yo no me aseguro con una aseguradora que tiene sus intereses personales y profesionales, no me aseguro tampoco con aquel que viene a mi casa llamado a la puerta para ofrecerme no sé cuántas cosas, sino que tengo que asegurarme, pero con un profesional. Y el mejor profesional, porque así le exige la ley, es el corredor. Muchísimas gracias, Prudencio Prieto, por estos consejos. Como siempre. Otra semana le esperamos por aquí. Hasta cuando deseéis. Y nosotros hemos dejado a Blanca Fraile trabajando. Blanca, continuamos, ¿no? Efectivamente, continuamos haciendo nuestra funda de móvil. Beatriz, que ya la llevas avanzada, no, avanzadísima. Ya está tallada, ya lo he marcado un poco, luego se talla con el buril, que es lo que estamos haciendo ahora para terminar. Le estás dando como relieve, ¿verdad? Sí, lo que hacemos es marcar todos los bordes bien marcados para luego pintarlo. Entonces yo lo que hago es marcar bien todas las líneas, para ahora con la pintura y el pincel rellenamos todo el interior de las letras que estamos marcando. Vamos a ver en ese color, yo no sé para quién va a ser esta funda de móvil, bueno, ya lo descubriremos, ya lo veremos. Sí. Estamos haciendo en este caso una funda de móvil, pero no es lo único que tú haces, ¿verdad? No, la verdad es que hago un poco de bisutería también, aparte de carteras, carteritas, taco para oficina, fundas de móvil, bolsos, carteras. Bueno, pues un poco discurro y me gusta cambiar. Y Beatriz, que nos esté viendo ahora desde casa, ¿cómo se puede poner en contacto contigo para adquirir alguno de tus productos? Pues en mi página de internet, que es artesaniaoni.artesanum.com, y ahí están todos los productos que tengo y realizo. Luego posibilidades de cambio y eso también puedo hablar con la gente, se pongan en contacto conmigo y sin ningún problema. Vamos a ver si nos da tiempo a terminar esa funda de móvil que de momento no tiene dueño o dueña, ya lo veremos. El caso es que, como decíamos, a Beatriz le gusta trabajar con música y esta tarde sus deseos son órdenes para nosotros. Y como yo no me quiero equivocar, que parece que a los grupos que trae Jaime yo les tengo manía y de eso nada, esta tarde nos visita la Escuela de Dulzaina Tierra de Pinares y ahora nos van a tocar, si no me equivoco, Profesional de la Concha.
Ay, que vaya día que llevamos, qué bien nos lo estamos pasando. Doctora de la Fuente, bienvenida. Buen martes. Da gusto. Da gusto. Da gusto. Maravilloso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo nos enfrentamos cuando vemos una hemorragia. Bueno. Que hay mucho tipo de hemorragia. Yo vengo equipado. Ah, muy bien. Pero bueno, nos acompaña Esther y Esther ve muchas hemorragias en su puesto profesional de emergencias. Así que Esther, buenas tardes. Hola, Esther, buenas tardes. Bueno, he hecho algo que habitualmente nadie tiene. El botiquín, algo que falla en muchos hogares y que falla siempre que nos vamos de excursión, que a veces es cuando nos enfrentamos a las hemorragias, con lo cual esto lo apartamos y vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en caso de hemorragia? Vamos a empezar, ¿no? Sí, vamos a empezar. Habitualmente hay muchos tabúes. Se suele decir, ¿no? Lo primero, cuando ves sangrar un corte en una pierna, a lo mejor viene alguien corriendo y te va a dar un lazo. Te hace una lazada, lo que se llama un torniquete. ¿Esto qué tenemos que decirles? Pues que los torniquetes no están recomendados en ningún caso, prácticamente. En caso de hemorragia, lo más importante es comprimir el sitio donde esté sangrando fuerte con lo que tengamos a mano. Como bien dices, la mayoría de las veces no tenemos botiquín ni nada, pues hay veces que con una camiseta, un trapo, una gasa, algo limpio, ponerlo encima y apretar fuerte. Y a partir de ese momento, si eso se empapa de sangre, ese nunca se retira y vamos poniendo encima otras capas de otras cosas, y esas sí que las podemos retirar. Pero el primero que hemos puesto ese se queda ahí, porque es sobre el que va a hacer, digamos, el coágulo. Entonces, si lo retiramos cada vez para poner uno limpio, pues nos llevamos el coágulo. Una cosa que suele ser muy habitual y la gente se asusta mucho, dependiendo de dónde tengamos cortes, varía. Por ejemplo, yo es muy normal que me corte a la hora de afeitar y creo que las heridas en la cara suelen ser que sangran mucho, por ejemplo, ¿no? Sí, en la cara y sobre todo en la cabeza. En la cabeza enseguida pillas unos vasos, son muy espectaculares, la sangre siempre asusta y realmente muchas veces es eso, es más espectacularidad que lo que es la gravedad. O sea, que porque en un momento lo que hay que hacer siempre es comprimir y antes de hacer ninguna otra cosa, comprimir y apretar fuerte durante al menos 5 minutos para ver si se para la hemorragia. En la cara, bueno, muchas veces vosotros lo solucionáis con los papelillos que vais así que parecéis. A veces vamos por la calle que somos un espectáculo. ¿Qué hacer si sangramos muchísimo, por ejemplo, en un brazo o en una pierna? Pues lo que he dicho, comprimir muy fuerte. Si vemos que con la compresión fuerte durante 5 o 10 minutos, pero fuerte de apretar con las dos manos, no se cohíbe la hemorragia, no se para, entonces tenemos que intentar, bueno, podemos intentar levantar también por encima del corazón el brazo o la pierna, en caso de si no está roto. Lo levantamos por encima para evitar, pues eso, que la sangre tiene que vencer la resistencia de la gravedad para sangrar. Exactamente. Lo siguiente sería intentar hacer un vendaje compresivo fuerte y solo en el último caso, en el caso de que veamos que se va la persona, de que se muere realmente por el sangrado, sería el caso de hacer un torniquete, pero ya os digo que hay muy poquitas hemorragias, lo estábamos hablando, incluso amputaciones traumáticas de una pierna no sangran, la gente se piensa que eso va a sangrar mucho y no sangran porque las venas se comprimen ellas solas y en un primer momento no hay un sangrado muy grande. Otra cosa interesante, algo que ocurre además ahora en verano muchísimo, los sangrados de nariz. Eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo están haciendo muy bien, pero habitualmente en general hay una tendencia a echar la cabeza para atrás. Y acabamos de ver en el vídeo que hay que echarla hacia la cabeza hacia adelante, exactamente, porque si la echamos para atrás lo que hacemos es tragarnos la sangre, no es porque sea más peligroso ni se vaya a cortar antes ni después. Tragamos la sangre y en los niños, que los niños sangran muy a menudo por la nariz, eso le irrita el estómago, la sangre y hace que luego vomiten y ya se ponen las madres mucho más nerviosas. Entonces es preferible echarle un poquito para adelante, apretar bien en la nariz por la que esté sangrando, incluso con un hielo envuelto en un trapito, puesto encima de la nariz, apretando y ya está. Ante todo calma, ¿no? Y sí, mucha calma sobre todo, ¿no? Y luego saber que muchas veces aquí en nuestra tierra de Castilla hay mucha sequedad ambiental y sobre todo las personas mayores a veces sin querer se enredan en la nariz. Hay como costumbres. Y no mayores, también me pasa a mí a veces. No, entonces eso ocurre que al tener muy resecas las mucosas nasales, ocurren a veces nos llevamos por delante una venilla y empezamos a sangrar y eso impresiona mucho, ¿no? Entonces, para evitar esto, primero la buena praxis de no llevarse nunca los dedos a la nariz como nos enseñó desde pequeños. Y luego hidratarlo, y se hidrata pues muy fácilmente con cualquier crema vaselina filante
que nos ponemos en la nariz antes de acostarnos. Por cierto, algo que suele ocurrir también, que hay muchos españoles que todavía tienen la manía de utilizar mal los bastoncillos, que no se utilizan para eso, y a veces de repente se produce un sangrado en el oído. ¿Qué hacer? Porque esto asusta mucho. Sí, el sangrado en el oído, normalmente lo que hay que hacer es acostarse del lado por el que está sangrando para que drene hacia afuera, simplemente. Si no es causa de un traumatismo de un accidente, que en ese caso no hay que mover nunca tocar a la víctima. El síntoma más grave. En caso de que sea por una herida, pues eso, que te has hecho, que te has provocado tú mismo, pues lo mejor es poner para que drene e intentar, si está muy fuera del conducto auditivo, pues intentar presionar igual. Pues yo creo que con todos estos consejos... Y algo que vemos aquí mucho es el corte del cuchillo jamonero. O en verano de las latas, los niños, sin darse cuenta, cogen la lata porque creen que es de plástico. No diferencian entre esto, ¿no? Entonces, no llevar al niño con los brazos, los dedos abiertos, sino como bien nos ha dicho Inés, apretándole fuerte, niño, aprieta, aunque si le pones una pelotita y que apriete para que realmente no se sangre. Pues importantes estos consejos de cara al verano y sobre todo para los que el fin de semana nos vamos a la montaña, que a veces es donde ocurren estas cosas. Gracias a las dos por estar aquí. Mañana volvemos, doctora de la Fuente, para hablar de otro tema muy interesante. Nosotros nos damos una vuelta por los escaparates y a la vuelta terminamos esa carterita de cuero y volvemos a escuchar a la banda de Dulzainas Tierra de Pinares, a quien vamos a ver hasta ahora. ¿Verdad, Beatriz? Sí. Vamos a terminar nuestra funda para el móvil, que miren cómo está. Ya estamos en la fase de coser. Vamos a coserla ya. Lo que hemos hecho es pegar las dos partes, le hemos puesto una solapa y vamos a coser todo lo que es el borde con el mismo color del logotipo de vuestro programa. Para que la gente se anime, que no lo hemos dicho, sí hemos dicho cómo se puede poner en contacto contigo y que además acudes a ferias. ¿Cuál es la próxima? La próxima es en Saldaña, el 13 y 14 de julio. Y bueno, pues allí estaré. Pero vamos a hablar de la economía, ¿verdad? Que es importante. La economía, bueno, pues es importante, la verdad. ¿Tienes precios? Tengo precios de todo, desde 5 euros hasta 45, 100, bueno, pues hay un poco de todo. La pulsera que llevas tú, yo, por ejemplo, es de 14 euros. Muy bien. Muy bien está, sí, esta pulsera que te he prestado. ¿Y las horquillas para las niñas? 1 euro, luego carteras de 25... Los pendientes a 6, las tablets, bueno, pues cuando van de talla de dibujo, pues son bastante más caras. Eso depende del dibujo en sí que se elija. Te preguntaba al principio, Beatriz, al principio del programa, si se vivía del cuero. Tú decías que no. No, ahora mismo no. La verdad es que la economía no está como para que todo el mundo te compre. Yo trabajo en una residencia de ancianos en Saldaña, se llama María de las Mercedes, que me estarán viendo mis ancianitos, y les mando un saludo desde aquí. Y bueno, pues les entretengo, la verdad es que hablo con ellos mucho y les enseño mis cosas, les gusta. Beatriz, pues vamos a ver si a Álvaro le gusta lo que tú haces y lo que llevamos haciendo. Venga, Álvaro. A ver, Álvaro. Hola. A ver si te gusta. Oye, Beatriz, bueno, no nos has dicho. ¿Para quién es la funda? Bueno, pues esta funda venía yo con la idea y ya investigué un poco en que era para Álvaro, porque tiene un iPhone y el tamaño es el del iPhone. Es para ti. La terminamos, la terminamos. Qué suerte tienes, y me encanta Álvaro. cómo huele el cuero, para que ella no se ponga celosa, la voy a regalar la pulsera que lleva puesta. Qué tía, ¿eh? Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. De nada. Gracias a vosotros por traerme. Un placer, de verdad. De nada. Un placer. Y te la termino, ¿eh? Te la termino. Sí. Próxima cita en Saldaña, no se olviden. Eso, y nosotros nos vamos con música de la Escuela de Dulzaina Tierra de Pinares, que nos ha visitado esta tarde. Gracias a ustedes por estar al otro lado. Mañana volvemos, como siempre, aquí a las 6 de la tarde. Hasta mañana. Hasta mañana.